¿Lo tienen todos? ¿La Biblia? Bueno, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando hablamos de teología y espiritualidad, tenemos que pensar, desarrollar nuestro pensamiento de qué es la teología y qué es la espiritualidad en el ser humano. ¿Cuál es el concepto, la cosmovisión que nosotros tenemos de la espiritualidad humana? Hay que buscar entonces los antecedentes de los conceptos de espiritualidad de los antiguos. ¿Qué pensaban? ¿Y qué dice la Biblia sobre la espiritualidad del hombre? ¿Qué dice el texto sagrado? Y cómo eso se aplica en nuestro diario trabajar como consejeros, como orientadores, en el contexto donde estemos, en cualquier contexto. Llámese iglesia, llámese institución educativa, llámese un centro de rehabilitación, llámese una comunidad X o Y en su trabajo, en su comunidad o en su trabajo, porque nuestro desempeño es polifuncional, estamos en muchas áreas. Entonces, la teología tiene que darnos un concepto claro de qué es espiritualidad. Los antiguos tenían espiritualidad según sus conceptos. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino en ese contexto histórico después de Cristo, cuando Jesús dijo estas palabras, ya había algunas religiones que estaban dando un concepto de espiritualidad. Por ejemplo, el concepto de camino en cuanto al hinduismo ya estaba establecido. El concepto de verdad está establecido en la filosofía griega. El concepto de existencia y de vida estaba en las religiones orientales establecido. Entonces había muchos conceptos y muchas corrientes para entender qué era la espiritualidad. Aún las religiones antiguas como el animismo, adorando cualquier fetiche, cualquier cosa, era un concepto espiritual. Aún el concepto del politeísmo por el dios astro, el sol, era un concepto de espiritualidad. Los mayas tenían un concepto de espiritualidad. Los sumerios, los antiguos, tenían un concepto de espiritualidad. Los egipcios, mucho antes de que Moisés aparezca en el texto sagrado, tenían un concepto de espiritualidad en el río Nilo. Los hindúes en el río Ganges. Las civilizaciones habían construido un concepto de acercamiento a lo espiritual. Errado no, pero sí lo tenían. ¿Qué dice entonces el Señor cuando expresa en ese tiempo, yo soy el camino? ¿Qué está diciendo Jesús allí? Está diciendo, las religiones que en el contexto histórico han existido dicen que son el camino a la espiritualidad, a una relación, a un estado de felicidad, de plenitud con un ser creador, con un ser superior. Pero dice Jesús aquí, yo soy el camino a esa felicidad. Yo soy el camino a esa identidad espiritual que ustedes necesitan. Cuando él dice ese concepto, está aclarando que los conceptos antiguos estaban errados en cuanto a la armonía del ser humano. Porque el hombre buscaba entonces una satisfacción en su religión, buscando una satisfacción de felicidad y de agradar a sus divinidades, haciendo las prácticas que ustedes y yo conocemos. Entonces el concepto de espiritualidad radicaba en esa actividad mística, en esa actividad, llámese religiosa, que ellos hacían y que les daba un contentamiento interno a sus conciencias. Lo espiritual afecta a la conciencia, lo espiritual afecta a la mentalidad, porque somos seres integrales. Si usted lee, por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 7, ¿cómo es la parte corpórea del ser humano y cómo es la parte de la integralidad del ser humano, el complejo del ser humano en su estructura? Es un solo, es un todo. No son tres partes divididas independientes, no. El concepto monoteísta aún va incluyendo el concepto del hombre. Nosotros en nuestra estructura somos únicos. Somos únicos. Cuando dicen Eduardo, no solamente presta atención la psiquis mía o el espíritu mío o mi cuerpo, va todo. Cuando dicen Adriana, la llaman va todo Adriana, no va dividida.
Cuando te llaman por tu nombre en una asistencia, no está el cuerpo diciendo, aquí estoy yo, y el espíritu está por allá, o el alma, no. Está todo su ser completo allí. Somos un todo, somos únicos en nuestra estructura. En esa forma religiosa, tenemos que entender qué es lo que hace la parte religiosa. Da complacencia a la conciencia, a la mente, al estado psicológico de las personas. Entonces sí tiene que ver la espiritualidad con la conciencia y con el estado de plenitud del ser humano. Porque el hombre solamente cuando agrada a su psiquis, su cuerpo se enferma. Y cuando agrada solamente la psiquis, el espíritu se enferma también. Pero cuando el hombre busca la plenitud en todo el ser, está feliz. Es feliz, es pleno. Porque no está solamente una parte satisfecha. Entonces, cuando hablemos del ser humano en su espiritualidad, abarca ese ser complejo. Yo les invito a abrir la Biblia en Génesis capítulo 2. Ahí está un tema que vamos a resaltar en esta noche. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el ruach, viento, aire, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa parte integral del ser humano, esa complejidad es única porque Dios la hizo de esa manera. El polvo, soplo de vida, esos dos elementos que se unen allí para desarrollar una persona viviente, un ser humano, alma viviente, alma viviente. Esa alma viviente existe, tiene una única existencia. Entonces, por eso es que cuando se predica la palabra de Dios o cuando se aconseja, se afecta el cuerpo, se afecta el alma y se afecta el espíritu. El psicólogo secular, el psicólogo humanístico, con las escuelas de psicología que existen, cualquiera que sea la escuela de psicología, psicoanálisis, la escuela a través del desarrollo humano, cualquier escuela psicológica, solamente está trabajando dos componentes del ser humano. El psicológico, la psiquis y el alma. No trabajan el espíritu. No pueden. No pueden trabajar el espíritu. Esa es la ventaja del psicólogo cristiano, que conoce la complejidad del ser humano. Y va más allá de unas terapias humanísticas y hace una teoterapia. En vez de hacer una terapia humanística, unos planos de intervención psicológica, él hace una intervención más integral. ¿Por qué? Porque conoce la complejidad del ser humano. Un ejemplo en la Biblia. Vamos a Hebreos, capítulo 4. Vamos a Hebreos. Busquen la Biblia, pero ya la tienen por allí. Sáquenla. Hebreos, capítulo 4. Nos dice algo interesante aquí. Acá está, verso 12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene dinámica, tiene dinamita, y más cortante que toda espada de dos filos, tiene eficacia y penetra. ¿Dónde penetra? El alma y el espíritu. Hay una coma allí, ¿verdad? El alma y el espíritu. Afecta el alma humana y afecta el espíritu de ese ser humano. La psicología solamente va al alma, a la conciencia, al estado mental, a las neurosis, al estrés, a los complejos. La psicología solamente va a un estado psicótico, un estado netamente mental. No puede trabajar más allá. No le da al psicólogo, no le enseñan en la universidad lo demás. Le enseñan ciencia del alma, la ciencia, el método científico para descubrir problemas del ser humano, la observación, el análisis y la comprobación. Pero no van al espíritu. Allá no van. Pero aquí dice que la palabra sí va al espíritu. Coma, las coyunturas y los tuétanos, el cuerpo humano, la estructura ósea, el soma, como dicen en griego, la parte somática, las coyunturas y los tuétanos, la parte estructural del cuerpo humano, las coyunturas del cuerpo humano, las interrelaciones de los músculos, todo el sistema humano en su articulación
está ya afectado también por la palabra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, las motivaciones humanas. Entonces, fíjense que la palabra nos presenta un panorama más integral del ser humano en su aplicabilidad de su tratamiento psicológico, espiritualmente hablando, por su espiritualidad. Entonces, cuando usted va a aconsejar, tiene que entender qué es el ser humano, cuál es el concepto que usted tiene del hombre. Ni es un concepto evolutivo, porque las ciencias sociales, las ciencias humanas y todos los estudiantes de psicología, de sociología, de las ciencias sociales y de las ciencias humanas tienen un concepto del ser humano que es biológico, netamente, pero no espiritual. Todas las universidades, todas conceptúan la antropología. ¿Y qué concepto tienen del hombre? Biológico, natural, hasta ahí nomás, pero no le dicen que es espiritual. Este concepto es importante en la teología y en la espiritualidad, entender la espiritualidad del hombre, cómo es, para hacer un trabajo más integral en el desarrollo de la consejería, cualquiera que sea. Me parece fundamental estos conceptos, poniendo a la luz lo que dice la palabra y lo que dicen las religiones y lo que dicen las ciencias sociales, que son netamente humanísticas. Aunque sean científicas, son netamente humanísticas, llegan hasta cierto nivel de observación, trabajan en lo desconocido y quieren interpretarlo. ¿Por qué razón hablo de esto? ¿Por qué razón hablo de esto? Porque todo profesional en consejería, en psicología, debe saber qué concepto tiene del hombre. Usted dice que el hombre es creación de Dios. Sí, es creación, pero explíquelo, determínenlo. Y para eso es la teología, para explicar la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y los bendijo. Yo preguntaría en esta tarde, en esta noche ya, ¿cuál es la imagen de Dios en la raza humana? Porque aquí cuando dice hombre, no es un sustantivo único de una persona, es humanidad. Aquí la palabra hombre es Adama, en hebreo, humanidad. Toda la descendencia humana. Eso es Adama, hombre, no es un ser individual. Individual aparece ya en el capítulo 2 y 3 de Génesis, y es Adán con N. Adán con N es individuo, pero aquí hombre es Adama, humanidad, seres humanos, masculino y femenino. Entonces allí está la discusión de género. Dios le da importancia a los géneros. No es que el hombre sea más que la mujer en su sistema igualitario. Todos somos iguales ante Dios. Tenemos las mismas condiciones ante Dios, los mismos derechos ante Dios. Aquí Dios no nos vulnera los derechos a nadie. Todos somos iguales ante el Señor. Entonces Dios nos pone una imagen de Él que afecta lo que es la raza humana. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra especifica la parte de género. Varón y hembra los creó. O sea, la igualdad ante Dios que tenemos nosotros en su imagen. Que se deterioró por el pecado es otra cosa. Pero la imagen está caída, pero ahí está. Que se restaura por el evangelio es otra cosa. Entonces esa imagen la tiene el ser humano. La tiene el hombre en su parte corpórea, tanto espiritual como material. La tiene propia en el ser humano, es inherente a la naturaleza humana. Entonces usted cuando vaya a aconsejar, cuando vaya a enseñar, cuando vaya a una conferencia, cuando vaya a hacer un estudio, o si usted es docente, profesor o conferencista o tenga un grupo humano a cargo, lo primero que usted debe hacer es tener un concepto claro. ¿Qué es el ser humano? Bueno, creación de Dios, pero tiene que determinar que esa imagen es la trascendentalidad que Dios da al hombre, de su espiritualidad. Aquí está hablando de su conexión espiritual con Dios. Lo hizo un ser que tuviera capacidad de comunicación con el Ser Supremo. Ahí está. Lo hizo con esa condición. Es interesante el profesional entender el concepto de antropológico. Lo hizo con esa condición
poder comunicarse. Por eso Adán hablaba con Dios en el Edén de tú a tú, porque tenía esa capacidad de comunicación espiritual con el ser creador. No necesitaba intermediarios, ni un árbol, ni un fetiche, ni una cosa. Es directo con Dios y punto. Eso es espiritualidad, relación con Dios. El hombre la cambió a partir del pecado y convirtió la espiritualidad en un sistema religioso donde necesitaba intermediarios para agradar a un ser superior. Entonces, por eso aparece todo el politeísmo en la historia del hombre humano. Hay otro texto, ya para ahorita abrir el debate, porque esto... ¡Oh, qué bonito el gato! La hermana con el gato, ¿vea? Apareció un gato en la clase. Apareció el gato de la nada, vea. Bueno, es para hacer divertida la clase, no es tan aburridora. Bueno, hermana, tranquila, no te preocupes. Hombre, me hizo reír, hombre, tranquila. Hermanas y hermanos, quiero decirles algo. Eclesiastés, yo quiero que uno de ustedes lo lea para que participen. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. ¿Alguien de ustedes que lo pueda leer? Levántela, ahí la coordinadora nos guía. Eclesiastés 3, 11. Persona que vaya a leer el texto puede prender su micrófono y participar. Amén, hermano. Ana Mónica Patricia, bien pueda. Amén. Eclesiastés 3:12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Eclesiastés 3:11. 3:12, ¿no? 3:11 dice, sí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí sí cayó el texto que yo quería. Gracias. ¿Ha puesto qué? ¿Qué leyeron? Eternidad, ¿cierto? Eternidad. ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. La palabra corazón no es el músculo. Aquí hay corazón, no es músculo, no es biológico. No es biológico. La palabra corazón es el interior del humano, la esencia. Cuando dice el texto, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no habla del músculo, ese es un músculo, es un órgano. Habla de su interioridad, de su esencia. En hebreo es esencia. Es la sustancia humana. Es su espiritualidad. Pasa que el texto sagrado, la traducción es así, lo narra de esa manera la traducción, pero es su parte interna, ha puesto eternidad. ¿Qué es eternidad? Lo que viene de Dios, su imagen. Por eso cuando uno llega al Evangelio se restaura y recobra esa relación con Dios. Lo conoce y se relaciona. Porque para tener espiritualidad hay dos conceptos en la teología: conocimiento y relación. Amén. Conocimiento, apunten eso. Para tener espiritualidad hay dos conceptos: conocimiento y el otro que es relación. Bueno, mastíqueme eso bien, explíqueme eso bien. Escuchen esta. Así que por la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces usted primero conoce, tiene que escuchar, porque si usted no escucha no va a conocer de Dios, de su perdón y del arrepentimiento, de la conversión. Uno tiene que escuchar, eso se llama conocimiento, tiene que oír, escuchar, para que su fe. ¿Quién habló allí? Hermano Eduardo, María Jimena Peña, Dios le bendiga. Hola María Jimena, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Vas a preguntar o vas a...? Hermano, sí, voy a preguntar. Cuando usted dijo que para tener espiritualidad hay que tener dos conceptos, ¿cuáles es que son? Ya, conocimiento y relación.
Listo, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. No, está bien, tienes razón, tienes que, para esto es una clase para que pregunten, si no, no es clase, si no es una dictadura aquí de un profesor como estudiantes. Eso tiene que ser clase. Bueno, señor. Y me contradigan, si quieren contradecirme, me digan, no, señor, no es así, pero presenten un mejor argumento. A mí me pueden contradecir, pero Bueno, señor. me tiene que tumbar el concepto bien tumbado. Yo digo, amén, me equivoqué. Hermano Eduardo, ¿Quién habla? la hermana Ginette León. Hermanito Eduardo, yo le quisiera Ginette, preguntar ¿cómo estás? si me puede explicar bien. ¿Me puede explicar bien los conceptos de imagen y semejanza? Ah, bueno. Eso ya es más profundamente teológico, ¿no? Ay, bendito sea el Señor. Bueno, dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señaló los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y todo animal. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, cuando habla el texto sagrado de imagen, tiene que desarrollar el concepto de espiritualidad en el ser humano, la parte trascendental, la parte de que el hombre es un ser moral, un ser consciente, un ser trascendente, un ser que piensa, un ser que es inteligente, un ser que puede orar, un ser que puede hablar, que tiene voluntad. Entonces, esa imagen de Dios se transfiere al ser humano, por eso le digo, señoree, o sea, gobierne. Ahí está la palabra señorear, sojuzgar es gobernar, señorear es dirigir. Dios le dio la capacidad administrativa al ser humano desde allí. Le dijo, vea, le doy mi imagen para que pueda usted gobernar esto. Manejen esto, organícenlo. Por eso el hombre empezó a labrar, a organizar surcos en el Edén. En el Edén, ¿no? En el Edén. No en el paraíso, en el Edén. Tienen que saber dónde quedaba el paraíso, dónde quedaba el Edén. Es una cosa diferente. El Edén hacia el oriente. Una cosa interesante en el texto, pero no vamos a meternos en ese pedacito. Aquí vamos acá. Imagen. Entonces Dios le da esa capacidad al hombre para gobernar. No lo hizo un ser cerrado, un ser nulo, no lo hizo un ser con capacidades y competencias para administrar cosas. Y le puso la creación, imagínense qué tremenda empresa, le puso ahí que la creación se la puso. ¿Usted recuerda cuando Dios le dijo al hombre que le pusiera animales, el nombre de los animales? ¿Y sabe qué método empleó allí a Adán? El método científico, la observación. Empezó a observarlos, empezó a tocarlos, a olerlos, a mirarlos, a pellizcarlos. Abrió la boca y le miró los dientes, le jaló las orejas. Y a cada uno le fue, no fue que Adán fue poniendo nombre a la topa tolondra, así a Tim Marey. No fue el Tim Marey. Eso no es así. Le dio su imagen para que tuviera la capacidad de observación, de análisis. Y Dios le dio la capacidad al hombre de observar, de analizar y de formular preguntas e hipótesis, método científico. Y de allí vienen los nombres de los animales porque se los puso bien puestos. Porque hubo un periodo de ¿qué? De observación. De análisis y de formulación de inquietudes. Entonces, la imagen de Dios está en el hombre. La imagen de Dios, esa imagen que Dios le da al ser humano para desarrollar sus capacidades. Y conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál semejanza? La hermana me dice, hermano, explíqueme imagen, ya se la expliqué. Ahora usted me dice, bueno, ¿y cuál es la semejanza de Dios? ¿Qué le indica a usted la palabra semejanza? ¿Te parece? ¿A qué se Parecido. Parecido. Parecido, sí señora. Aproximado. No igual, ¿no? Aproximado. ¿Y cuál semejanza? Bueno, este es algo muy teológico. Es algo muy teológico. Yo creo que aquí hay pastores y también ustedes son pastores y demás y saben de teología. Porque teología es hablar de Dios, no se asusten. Teología es hablar de Dios. Estamos hablando aquí de Dios. ¿Acaso Dios tenía semejanza? ¿Cuál semejanza? ¿Física? Porque el espíritu no tiene semejanza. Ni el alma tampoco. Usted va a decir que el alma tiene semejanza, señores. El alma no tiene semejanza ni tampoco el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tiene semejanza?
lo corpóreo, lo físico, lo tangible. Yo toco esto, yo toco aquello, toco lo uno, toco lo otro, para ver qué semejanza tiene o qué parecido tiene a la realidad. Entonces tengo que aprender que la semejanza es para entender una realidad. Entonces, ¿cuál realidad de Dios? ¿Cuál semejanza de Dios? Yo siempre me he hecho esta pregunta, apreciados estudiantes. ¿Por qué a nosotros nos hicieron así con este cuerpo, ojos, boca, nariz, brazos, así? ¿Por qué no nos hicieron diferente? ¿Por qué no nos hicieron diferente? ¿Por qué tenemos esta forma? ¿Por qué tenemos esta forma corpórea? ¿Por qué la tenemos? ¿De dónde sacó Dios esa idea? Estructura. Dios les bendiga. ¿Quién está por allí? Es la hermana Lorena León. Usted es del linaje León, sí, del clan León. Hermano Eduardo, yo puedo pensar que nosotros tenemos la semejanza del velo de carne que él ya había preparado para salvarnos. Claro, Sí, Lorena. Él ya lo tenía diseñado y así mismo él nos diseñó. Lorena, estás abarcando un punto teológico interesantísimo. Obviamente, pues, está bien, me interrumpiste y acertaste, está bien, yo admito eso, yo admito que ustedes saben bastante, y el que sepa que hable, para eso es una clase. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿se acuerdan? Dios te destinó una semejanza, una figura. ¿Y quién se iba a sentar en el trono? ¿Quién se iba a sentar en el trono posteriormente? ¿Alguien? Porque para eso hay un trono, para que alguien se siente. Porque si hay un trono, la palabra trono significa autoridad, pero también es para que se sienta alguien. Y hoy en día, ¿quién está sentado en el trono? Pues el Señor. Esa semejanza tiene que ver con esa idea de que Dios tenía en su mente. Escuchen, porque ese cuerpo físico no existía. ¿Dónde existía? En el plan de Dios, en lo que se llama la omnisciencia de Dios. Existía allí. Y Dios tomó esa semejanza. ¡Ay, qué benditos! Aleluya, somos. Y nos hizo así, vean, con narizones, bajitos, altos, pero hay una semejanza. Por eso usted es bonita, yo soy bonito. No se acompleje por el cuerpo que tiene. Usted no puede achantarse porque le digan X o Y. No se achante, usted es maravilla de Dios. Entonces esa semejanza tiene que ver con esa parte que dice la hermana Lorena en la pregunta de Ginette. Tiene que ver con esa semejanza a algo, parecido a algo, y por eso somos así. Entonces Dios diseñó eso de esa manera y por eso así tenemos esa parte, esa semejanza humana que tenemos. Y la dio cuando compuso el polvo y diseñó el cuerpo con sus huesos, con su estructura, con sus tejidos, con sus órganos, con su parte estructural, la organizó de esa manera porque hizo, ¿sabe qué significa eso? Un modelo. Tenía ya un modelo. Y un modelo es una representación de la realidad, ¿verdad? O de algo. Ese es un modelo, una representación de algo. Entonces Dios tenía ya un modelo. Por eso Dios no, como dice Einstein, no juega los dados, no los tira así. Lo que salga, dice Einstein, Dios no juega los dados con nadie. Dios no juega a la ruleta rusa, lo que salga, no. Dios tiene todo, ¿qué? Planeado. Entonces, hermana Ginette, que está allí ya, ¿tiene la idea, el concepto? Sí, señor, quedó muy claro. Es que yo tenía la confusión entre imagen y semejanza. Pensé que ahí le dejé ese poquito de cosas con el aporte de la otra, la hermana Lorena, para que después en teología, cuando busquen teología, me guste y hablamos de teología, porque eso, aquí nos sacamos los pelos con la teología. Gracias. Y para eso es la teología, para darnos duro. Que no sé qué, que no puedo. Hable de Dios, hombre, para eso es la teología, para eso es la Biblia. Y si yo estoy equivocado, me equivoqué, para eso estamos, para hablar. Bueno, retomamos la idea, ¿cierto? ¿Quién se metió? Se metió una vocecita por allí. Bueno, ¿alguien va a preguntar? Dios les bendiga. Hermano Eduardo, disculpe, pronto puedo dar un aportecito ahí de las semejanzas. Sí, señora.
Pues usted estaba ahorita hablando de que Él puso eternidad, Dios es eterno, Dios es amor y puso amor en nosotros. Él es el creador y nos ha dado la capacidad de crear. Entonces ahí podemos ver unas semejanzas de Dios en el ser humano. Sí, señor. Era un aportecito. Gracias, hermana. Gracias. Vale. Estamos en las dos ideas. Espiritualidad tiene que ver con conocimiento y relación. ¿Listo? Ya nos ubicamos otra vez con conocimiento y relación. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, obtiene conocimiento de Dios. Porque Dios tiene que dar la palabra al corazón para que el corazón entienda, la mente entienda. Y la gente proceda a arrepentirse, a aceptar, a recibir lo que Dios dice. O sea, decir, es verdad lo que tú dices, Señor, lo acepto, entonces me arrepiento porque soy un pecador. Listo, se arrepiente. Hijo, Ese acto buscas un busca una carrito morado relación por con ahí Dios que hay, directamente. me lo Vea, traes. quien se arrepiente por la palabra busca relación. un carrito moradito. Enseguida la persona busca como que estar en paz con Dios, ya le Tengo que estar en la gusta leer la palabra, ya le gusta orar, le gusta cantar, le gusta ir a papita una ahorita iglesia, sí. a congregarse, a escuchar la palabra. Busca relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya ha sido afectado por la palabra, por el conocimiento. Entonces, primero es el conocimiento, que sepa algo de la revelación de Dios. Dios se reveló a esa persona por fe, le dio su palabra, le dio su conocimiento, lo puso en el corazón, le abrió el entendimiento. Espérate, Fabio, espérate, Héctor. Entonces, en ese concepto de que el hombre tiene esa ubicación de oír la palabra, busca relación. Entonces, en esa relación con Dios se vuelve un ser que busca espiritualidad. No está volando, porque espiritualidad no es estar volando, no es estar levitando. Escuchen el concepto de espiritualidad. Espiritualidad está en este cuerpo y estar en armonía con Dios, en relación con Dios todos los días. Eso es espiritualidad. ¿O solamente soy espiritual cuando me doblo a arrodillar 1 hora o 2 horas? ¿Estoy espiritual? No, señor. No tiene que ser espiritual constantemente. Y ahora abarco ese concepto. Cierro el concepto. Héctor, ¿qué vas a decir? ¿Me fuiste el que... Sí, hermano pastor, perdone, para hacer una corrección de la hermana Ivette, que el hombre no crea, el hombre inventa, porque el único que crea es Dios. Dios crea de la nada. Nosotros inventamos porque nosotros ya cogemos materia que ya está hecha, ya está creada. Quería corregir como ese pedacito ahí, hermano. Gracias, Dios me lo bendiga. Vale, esto está bien. Vale, lo acepto. Gracias, que fue la que digo, sí, está bien. Tiene sentido. Amén. Estamos aprendiendo. Somos inventores, no del mal, sino del bien. Miren ustedes por dónde vamos. La espiritualidad radica en esa relación permanente que el hombre tiene con Dios, esté donde esté. Es que a veces el concepto de espiritualidad creemos que solamente es cuando estamos hablando en lenguas y somos espirituales. No, señor. No, señor. Eso es una experiencia. Pero vaya a la calle, vaya al mercado y escuche malas palabras. Vaya a la calle donde está la esencia del pecado y la maldad. Si tenemos relación con Dios, si tenemos una relación con Dios próxima, allá somos espirituales. ¿O no? Cuando estamos comiendo un buen chicharrón o un sancocho de gallina, ¿somos espirituales o no somos espirituales? Claro. Ya oramos y estamos disfrutando un pedazo de carne sabrosa. No somos espirituales. La espiritualidad es todo. La relación con Dios que tengamos. Es la comunión que tengamos con Dios permanentemente en todo el ser. Entonces solamente somos espirituales cuando estamos en el lugar donde adoramos al Señor en las 4 paredes, que se llama templo, no iglesia, porque iglesia es un concepto diferente. Iglesia es otro concepto que tenemos que depurar. Ya hay que depurarlo. Estamos congregándonos. Nosotros somos la congregación. Nos congregamos en un lugar físico. Lo que pasa es que por extensión llamamos a iglesia a cualquier cosa. No, iglesia es usted, soy yo, soy el cuerpo. Iglesia. ¿Y qué significa iglesia? Sacados de afuera, sacados del mundo. Sacados de allá, sacados se llama la eclesía, sacados de, fuimos sacados. Entonces usted es iglesia, en su concepto, ¿es espiritual o no es espiritual? Ya estoy iglesia.
¿Que usted es iglesia? Aleluya. Bendito sea el Señor. Tenemos que ir más allá del concepto de espiritualidad. Es una comunión permanente y una relación con Dios que tiene todo el ser. Yo voy manejando mi carro y voy orando en el Espíritu. Yo voy orando en el Espíritu. Pero estoy atento con todo lo que pasa, voy orando en el Espíritu. Eso se llama espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se ve en todas partes, porque es relación con Dios, es relación con Dios. Eso es lo que pasa con el creyente de hoy, que solamente se cree espiritual cuando está en los cuatro paredes congregándose, y cuando sale de ahí sale a pelear, a discutir, a vociferar, a hacer cosas malas. Eso no es, eso se llama ser dualista religioso, ser un dualista, que cree que solamente allí es espiritual y por fuera no. En todas partes. Por eso el ser humano es complejo, en su estructura es complejo, y la vida religiosa es compleja por eso. Entonces, conocimiento y relación crea una espiritualidad para desarrollar lo que se llama en el texto sagrado una unión con Dios, uno solo, somos uno solo con el Señor. El que está en el Señor es uno solo, un espíritu es con el Señor, un espíritu es con el Señor, entonces lo llamamos a todas partes. O sea, si tenemos el Espíritu del Señor, lo llamamos a todas partes. Claro que lo llamamos a todas partes. Entonces somos seres que estamos en espiritualidad. ¿Lo entendieron? Cójala. Aleluya. Ajá, y el día que venga el Señor estamos trabajando, ¿nos dejan? El día que venga el arrebatamiento, porque estamos trabajando, ¿nos van a dejar? Entonces, ¿qué espíritu está en nosotros? Entonces nos van a arrancar y nos llevan. Y si la esposa y la esposa están en una relación íntima, ¿lo dejan allí? Se van, porque eso es espiritual, porque Dios ordenó eso en la pareja. Se van porque se van, no es que tienen el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Un concepto diferente de espiritualidad tenemos que desarrollar, hermanos, porque si no somos dualistas religiosos, pegados allí a un concepto tradicional que no está ayudando para nada. Por eso la gente se aparta del evangelio rápidamente. Y no crece un evangelio integral, completo, conceptualmente diferente. ¿Cuánto llevamos de tiempo hablando aquí? Media hora. Bueno, hermana Adriana, abro el micrófono, aporten, contradigan, digan sí, no, aporten sus ideas. Vamos a unos minutos. Hermana Adriana, entonces me coordinas esta parte de los aportes de los estudiantes. Estamos conceptualizando, estamos ahondando el tema de teología y espiritualidad. Si algún tiene un aporte breve, ¿no? Breve, porque usted no puede cederse del tiempo. ¿Cuánto tiempo le damos, hermana Adriana? ¿Un minuto? Sí, yo creo que sí, un minuto puede dar su aporte. Se dice un montón de cosas. Abrimos el micrófono, mis queridos estudiantes. Quiero escucharlos. Ahí dice Isabel Quesada, la espiritualidad depende del ejercicio de la misma. Explíqueme eso, hermana Isabel. Préndele el micrófono a la hermana Isabel Quesada, que me explique eso. Todos los estudiantes en este momento pueden prender su micrófono y participar. Por ahí escribieron. ¿Quién escribió? Ahí decía Isabel Quesada. Isabel. Bueno. Bendiciones, pastor. ¿Dónde estás? Aquí está, apareció. Es que le estaba hundiendo el cosito y no quería. ¿Qué es lo que quieres decir con tu aporte? Bienvenida, hermana, me gusta que intervenga. Amén. Pues que no basta solamente con el pensamiento de que soy espiritual y puedo llevar la espiritualidad a donde yo vaya, sino que el ejercicio de la misma depende de mi testimonio y la forma en que yo me desarrollo en la sociedad de acuerdo a mi posición como cristiana. Desde ese punto de vista lo veo yo. La espiritualidad tuya significa que es algo práctico. Sí, debe ser práctico. Práctico, bueno. Sí, porque la fe, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, es lo mismo para la espiritualidad, de acuerdo a lo que yo entiendo. Y para que sea práctico, primero, ¿dónde debe interiorizarse? Para que sea práctico, a ver, Isabel, te pregunto, ¿qué debe suscitar o motivar
esa práctica? ¿Qué es lo que suscita esa práctica vivencial? ¿Qué es lo que suscita? ¿De dónde viene? Lo que suscita es la relación que yo tengo con el Señor. Ahí está, ese pedacito. Relación. Conocimiento y relación, ahí está. Exacto. Conocimiento de la verdad y la relación que yo tengo con el Señor. Muy bien. Entonces Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el conocimiento. Porque en ese tiempo había muchos conocimientos. Verdad es conocimiento. Dice, estaban los griegos con su saber, con su epísteme, estaban los griegos con su cuento y su tema de epísteme, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de toda la filosofía griega y todos los antiguos griegos estaban con su cuento allí. Entonces Jesús dice, no señor, no, déjense, yo soy la verdad, yo soy el conocimiento. Los aplastó de una el Señor con la palabra. Amén, pastor. Y una cosa debe ir ligada con la otra, porque si yo tengo la verdad, tengo el conocimiento, pero no soy reflejo de ella, entonces pues realmente no estoy vivenciando la espiritualidad en mi vida. Ajá, claro. Práctico, ¿no? Hermano pastor. Londoño. Sí, amén, hermano. Presente. Dime. Gloria a Dios. Hermano, ahorita estabas en otra clase, ¿no? Estoy en toda parte, hermano. Hay una parte donde dice el Señor Jesucristo que en los postreros tiempos vendrán a este monte adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto, hermano? Entonces, ese texto es muy bonito porque yo digo que nosotros para poder adorar a Dios debemos de vivir en espíritu. Porque si nosotros queremos tener una comunión con Dios, debemos de ser seres espirituales. Dígale comunión, porque cuando hacemos tu espíritu como que va peleado por allá, volando, el hermano que no quiere ni pisar la tierra, entonces se cree volando, la hermanita que camina toda como con un caminado raro, como que no quiere mirar, no, camine bien, como es usted, pero sea espiritual en relación. Cuando dices tú que el monte, ¿qué monte? ¿Cómo así que monte? Hay personas que no valoran esa responsabilidad. Señor. ¿Dijiste la palabra monte? Sí, hay un texto donde dice que... No, usted es Juan 4, estás en Juan 4. Sí. ¿Monte? No, que Jesús está hablando del monte Jerezín y de Jerusalén, allí Dios no mira. Yo interpreté mal el texto, dice que vendrán adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Sí, claro. Sí. Esa es la relación. Una espiritualidad diferente. Lo que pasa es que los judíos pensaban que el templo era la esencia de todos ellos y que el templo era lo máximo, lo último en Guaracha, el templo, y cuando fue el templo y todo el mundo era el templo y el templo era la esencia de ellos y Jesús dijo, no, se los van a tumbar y se los tumbaron. No, pero claro, ellos hablaban de templo físico. Ya te doy la palabra, ya de la coordinadora te da la palabra, Alarcón, espérate ahí, déjame terminar con los doños aquí. Bueno, amén, hermano, habla de, ellos hablaban, o sea, los judíos siempre pensaban en el templo físico. ¿Se lo tumbaron por eso? Sí, amén. Bueno. Y no, Jesús nos habla de un templo espiritual. Sí, señor, amén. Estamos de acuerdo, correcto. Sí. Ahora sí, el hermano Juan Carlos. Lo bendiga, hermano Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Un abrazo. Igualmente, hermano. Bueno, quiero decir algo acerca del texto que cita el hermano Héctor. No está correctamente citado, porque el Señor no está hablando de que vendrán a ese monte en espíritu y en verdad. Lo que el Señor está diciendo es, ahora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en el otro, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Sí, señor. Sí, aceptado. Ahí tienes, Fabio, Héctor, ahí tienes pues. Corrección, aceptada la corrección. Aquí es que lo que... Amén. Yo hablé del texto, pero no lo tenía pendiente. Acá, Juan Carlos, que no. Amén, Juan Carlos, así es. ¿Qué tal si uno fuera aquí perfecto, no se equivocaran, no estuviéramos aquí metidos aprendiendo? Gracias, hermano. ¿Quién más va a intervenir? Necesito escucharlos. ¿Hay 34 en línea? ¿34 personas? Tengo una lista de 39 estudiantes. Escuchándonos. Escuchándonos y que están aquí conectados en clase. Bueno, ¿hasta ahora todo bien? Excelentemente bien. Bueno, ¿no he cometido ninguna herejía por ahora? No, señor. Gloria al Señor.
¿Qué va a decir Alarcón? Alarcón, ¿vas a hablar? No, mi hermano, que no has dicho ninguna herejía. Gracias. Hermano, vamos a las láminas. Hermana Adriana, ahora sí vamos a la otra parte de la clase, que es el material que les acabo de traer. Vamos a ver entonces el concepto de espiritualidad en el hombre moderno, en el hombre existencial, en el hombre oriental, en el hombre posmoderno, en el hombre del siglo XXI, en el hombre de hoy. ¿Qué es espiritualidad? Hay un concepto errado de espiritualidad muy tremendo hoy en día que está afectando la sociedad. Hay unas láminas que tienen allí que quiero que las lean y vamos a debatirlas. Hermana Adriana, póngamela allí y que alguien la lea. Uno de los estudiantes lea la lámina y vamos a debatir ese tema aquí. Hay una lámina que he traído para discutirla en clases. Deje que la hermana no la ubique. A ella llega. Bien. Ahí está. Entonces, alguien que tome la palabra y me la va a leer y vamos a trabajar este tema aquí a ver cómo es la cosa. Alguien que pueda. Bueno, Dios les bendiga. Dice así, ¿qué es espiritualidad? Ser espiritual es estar en contacto con el núcleo de nuestro ser, ampliar y profundizar el entendimiento sobre sí mismo, los demás y el mundo. Es una conexión donde los seres humanos somos la única fuente de soluciones. El propósito de la vida es ser feliz y hacer feliz a los demás. Dejar el mundo en mejores condiciones que cuando aparecimos en él. Gracias. Eso suena bonito, hermano. Este concepto suena bonito. Pero vamos a masticarlo, vamos a desglosar a ver por dónde va. Eso se da en las clases de coaching, de crecimiento, de desarrollo humano, de nueva era, de neurolingüística, que hoy están de moda la neurolingüística, está de moda todos los conceptos de pedagogía conceptual, están los conceptos modernos de superación mental. La verdad es que eso suena bonito, en las empresas dan mucho esto, ¿no? Los conferencistas de crecimiento personal. Ser espiritual es estar en contacto con el núcleo de nuestro ser. O sea, ser espiritual lo ponen en la dimensión humanística, en la dimensión humana. ¿El núcleo del ser cuál es? La existencia misma del ser humano, mi yo. Ampliar y profundizar el entendimiento sobre sí mismo. Entonces, si yo me conozco a sí mismo, como dijo Sócrates, conócete a ti mismo, soy espiritual. Entonces los eticistas tienen razón, no necesitan el evangelio, los eticistas y los moralistas del mundo que trabajan el tema del conocimiento de sí mismo y los psicólogos humanísticos. Porque si espiritualidad es conocimiento de sí mismo, bueno, entonces conózcase, como hacen los de yoga, contemplación mental, respiración profunda, exhala, concéntrate, escucha tu sangre, escucha los latidos de tu corazón. Entonces eso es ser espiritual en el concepto de yoga. Eso es lo que hace el yoga, lo que les gusta a la gente hoy en día para ser espiritual. Entonces no necesito el evangelio, no necesito la palabra ni la relación con Jesucristo. Eso es un concepto humanístico, suena lindo, esto suena bonito. Y cualquier persona dice, wow, espiritual, hay relación conmigo mismo, claro. Yo entonces no necesito escuchar la palabra de Dios, ¿para qué va a ir allá de evangelio? Es una conexión donde los seres humanos somos la única fuente de soluciones. ¡Ay, peor! El ser humano es la única fuente de soluciones. Eso es lo que hoy se enseña en la sociedad. Lo que se enseña en los diferentes estamentos y sectores de la sociedad alta, media y baja. Soluciona, tú eres la solución, tú eres la respuesta a tus problemas. El propósito de la vida es ser feliz. Bueno, sí. Sí, claro, claro. El problema es cómo ser feliz. Yo vine al mundo a ser feliz y a servir a los demás. Relación. Sí, señor, eso es verdad. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dejar el mundo en mejores condiciones que cuando aparecimos en él. Eso sí es una utopía. Esto va de mal en peor cada día.
Miren ese concepto que ustedes lo van a escuchar y lo están escuchando en diferentes lugares y estamentos de la sociedad, en la radio, en la televisión, en internet. Ustedes se meten el Face, a Instagram, a todo. Conferencistas de niveles altísimos que ganan una millonada por una conferencia de superación. Esto es lo que hablan. Esto es lo que habla. Este es el concepto que se maneja en las conferencias modernas hoy en día. ¿Qué opinan de este concepto? ¿Qué opinan de este concepto moderno de espiritualidad? Usted habla con un profesional y dice, no, espiritualidad es... Por aquí, ¿ves? Pues yo no veo en ningún lado en que nombren a Dios. Sí, señora. Lo sacan del concepto. Sí, está por fuera, fly, Dios fuera, chao. Está fuera el Señor. De una, el concepto de Dios no está por ningún lado. Eso es lo que está pasando. Ahí está, otra vez. Entonces ustedes como consejeros van a encontrarse con ese concepto con las personas. Cuando usted da una consejería va a decir, bueno, ¿y por qué usted me relaciona con Dios si yo no lo necesito? Yo conmigo mismo puedo solucionar mis problemas, mi persona, mi ser, mi esencia. Yo puedo, yo debo. Entonces, hay que dosificar estos temas de espiritualidad hoy en día que están errados. Muy bien. ¿Alguien más va a intervenir? Hermana Adriana, me pone la segunda diapositiva, por favor. Vamos a ver esta. Aunque está la cara de Jesús, no es Jesús. No me vayan a juzgar por eso, porque eso lo bajé yo, entonces no vayan a pelear conmigo por eso. Ahí necesito que me perdonen, porque eso no es el Señor Jesucristo. Sí, amén, hermano, amén. Me perdonan porque no van a dar garrote por eso ahora. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí, me gusta. La espiritualidad cristiana asume una relación. Con Jesús. Aquí sí da el clavo, aquí sí da la cosa, aquí sí hay sentido. Él mismo dice, yo soy el camino a esa espiritualidad, la verdad, el conocimiento y la existencia misma del ser humano, la vida. Entonces tiene sentido, la espiritualidad cristiana asume una relación con Dios. Claro que tiene que asumir, porque tiene que conocer el camino, tiene que conocer una verdad, un conocimiento y una vida. Entonces fíjense que aquí va enclavado el concepto de espiritualidad que venimos trasegando en la clase, relación con Dios. Una vez que se conozca a Dios, se establece una relación con Dios y una vivencia, como decía la hermana, una vivencia, una experimentación, unas experiencias comprobables, visibles, producto de esa relación con Dios. Por ahí va el concepto adecuado. ¿Ustedes qué dicen? Hermano pastor, una pregunta, hermano Eduardo. Dígame, señor. ¿El ser espiritual es aquel que tiene esa relación con Dios en la palabra? O sea, en la obediencia, en sus mandamientos. ¿Se acuerdan del texto londoño que dice, y pondré mis palabras en sus corazones? Amén. Ahí está. Sí, relación es palabra, conocer y armonizar con la palabra en el alma, en el ser, por todo el corazón. O sea, con la pues, palabra. no se habla del ser espiritual, el que anda por el aire, el que sale del cuerpo, se habla de la parte interior del hombre, o sea, de su formación, de su comportamiento, ¿no? No, está desligado claro que está desligado porque no podemos salir del cuerpo para ser espiritual. La espiritualidad es un concepto más amplio. Aquí dice relación con Dios, en el contexto cristiano. Sí, amén, sí, pero habla de su ser interior del hombre, de esa relación en la palabra, ¿no? Digo yo. Sí, claro. Ese ser interior es el crecimiento en la palabra en relación con sí, hermano, correcto, con la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Bueno. Bien. Vamos a otra diapositiva. A ver, aquí hay otra. Aquí hay otra. Se entiende como camino hacia el interior. La interioridad es denominador común de toda espiritualidad, pues el hombre se entiende a sí mismo como espíritu. La espiritualidad incluye relación con lo trascendente, misterio, sin exclusión hacia el mundo. Cojamos esta, pues. Cojamos esta, vean. Esta está como bonita, pero tiene algo que no cala. A ver, lo voy a poner a pensar a ustedes. Esto es un concepto que llama la atención, pero ahí tiene su veneno. ¿Dónde está el veneno de esta declaración?
¿Dónde está el veneno de este concepto que se maneja en ciertos conceptos religiosos? En la búsqueda del ser interior. Bueno, ahí está un concepto de ser. ¿Y qué es el ser interior? La búsqueda hacia el interior. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué vine? Esa es la búsqueda, ¿no? Es algo filosófico. Es filosofía. Sí, filosofía, hermano, es filosofía. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde es que voy? Bueno, esas preguntas son válidas, pero póngale contexto a esa pregunta para su sentido de vida, ¿no? Entonces, su ser espiritual es el hombre interior, lo que soy internamente, mi conciencia, mi esencia, pero hasta ahí llega. O sea, ser espiritual es autoconciencia, como dice hoy en día, la autoconciencia. Sí, se limita hacia el camino hacia el interior, hacia un camino hacia el interior, la profundidad del ser, y eso allí es bueno, pero no es perfecto, no es total, no es verdad. Porque entonces las religiones que buscan esa contemplación tendrían la absoluta verdad. ¿Y dónde está la otra trampa de este concepto? ¿Dónde está la otra trampa? Incluye la relación. En la relación con lo trascendente, porque no define qué es eso. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo trascendente? Más allá. Lo misterioso, lo raro, lo abstracto. Eso es ser trascendente, ¿no? En el concepto filosófico. Raro, misterioso, el misterio. El misterio. ¿Entiende? Lo trascendente. Lo que va más allá. Entonces, esa palabra es más esotérica. Esta palabra trascendente la usan mucho los esotéricos, los de la nueva era. Les gusta mucho esta palabra trascendente y la aplican en lo espiritual. Uno tiene que trascender en la historia humana, ¿no? La trascende, que deje huellas, significa eso, pero ya en lo espiritual, esa palabra en lo espiritual es compleja. Esa palabra en lo espiritual es tramposa. Teológicamente eso tiene que resbalar, porque esa palabra en lo espiritual es complicada, porque te lleva a un esoterismo, a un gnosticismo. Te lleva a un gnosticismo esa palabra, a lo misterioso, a lo oculto. Entonces te va a gustar el ser oculto, el misterio, los ángeles, los arcángeles misteriosos, es la relación con los ángeles, ¿entendés? Entonces ese misticismo que está en la sociedad hoy día de buscar de los ángeles como entes que se pueden hablar con la persona y trascienden ahí. Entonces ahí está la palabra misteriosa. Este es un concepto religioso, le gusta mucho a los católicos, por eso dicen maristas, allí está, los católicos les encantan esas palabras así. Pues católico, por eso se los traje para que vean la diferencia. Entonces en cada concepto hay su trampa, su veneno. Dios lo bendiga, Pastor Eduardo. Lucero. Sí, señor. Amén. Bienvenida. Muchas gracias. Hay algo también que dice sin exclusión. Sabemos que sin exclusión es sin sacar, y habla hacia el mundo. Pues nosotros sabemos que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Entonces ahí está como sin excluir lo que hay en el mundo. Y realmente lo que nosotros queremos es que nosotros estamos, pero no estamos incluidos ahí. Nosotros no somos parte de este mundo. Pues lo veo así, no sé. Sí, tiene sentido lo que estás diciendo, Lucero, claro. Tiene sentido. En el ser y en el estar. Estamos, pero no somos. ¿En qué sentido estamos? Así es. Porque existimos en una sociedad. Tenemos unas relaciones de trabajo, económicas, unas relaciones de tipo político, porque tenemos que sujetarnos a las políticas del Estado. Malas o buenas, estamos sumergidos en un estado. Entonces tenemos una situación de estar. ¿De acuerdo? Pero una cosa es el ser. No nos identificamos con las conductas de este mundo, significa eso. Yo puedo estar hablando con el vecino, con mi compañero de trabajo, con mi compañero de estudio, porque estoy en relación con el mundo, en una relación como cristiano, entendemos, como cristiano, como creyente, busco una relación donde yo soy luz y sal para ellos, pero debo estar en relación con la gente, no puedo
ser consumo, solo, aislado. En ese sentido, el estar tiene sentido, ¿verdad? Pero en el ser, ahí sí cambia, porque somos distintos. Total. Cuando dice somos, Lucero, cuando dice somos, no somos del mundo, significa somos distintos. Así es. Y es que habla sin exclusión, y sin exclusión significa acción, efecto de excluir. Eso quiere decir que no está excluyendo las cosas del mundo. Que somos iguales a ellos. Sí. Sí. Entonces, en ese sentido, está bueno tu aporte. Muchas gracias, Lucero. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Amén. Mónica, levántate la mano, Patricia. Cuidado con los reflejos porque tengo vista de, mejor dicho, de águila. Hizo así, Pepa. Hermana coordinadora, otra diapositiva, por favor. La que viene. Ah, vamos a ver esta. ¡Ay, esta palabra! Miremos esta. Espiritualidad. En este momento su conciencia está limitada a un pequeño aspecto de su vida. Todo el aspecto de la espiritualidad significa tomar conciencia. Escuchen esa palabra de moda hoy en día, conciencia de todo lo que eres, para que conozcan la vida antes de morir, experimenten la vida en su totalidad, para vivir totalmente, vivir y vivir y vivir totalmente. Eso es espiritualidad. ¡Viva la vida! Lo que determine su conciencia. Aquí hay un término que se llama conciencia, que es lo que el hombre determina que es bueno y que es malo. Eso se llama kantiano. Immanuel Kant desarrolló lo que se llama la ética kantiana. La ética kantiana es peligrosísima, porque la ética de Kant, de Immanuel Kant, que desarrolló lo que es la síntesis de todos los conceptos de la filosofía eticista que había en la época de 1800, desarrolló un tema importante que es la ética en sí mismo. La ética en sí mismo significa que tú decides lo que es bueno y tú decides lo que es malo. Esto se llama ética kantiana. Es lo que enseñan los muchachos en las universidades, la ética kantiana. Interesante. Conciencia, moralidad, lo que usted diga, lo que usted determine que es moral para usted. Hágalo, dice Kant, ética kantiana. Ética situacional se llama eso, situacional. Entonces, la conciencia te determina. Entonces, vive la vida. Vívela conforme a tu conciencia. Eso es espiritualidad para algunos sectores, para algunos componentes de la vida humana. Entonces, fíjese cómo el concepto de espiritualidad se ha transformado, se ha dañado, se ha trasegado, se ha trillado, está trillado ese concepto hoy en día. Por eso es que hablar bien de relación con Dios es diferente, con Jesucristo. Bueno, ¿qué dicen ustedes de este concepto? ¡Qué fuerte! Este concepto es muy fuerte. ¿Qué dicen de espiritualidad desde el punto de vista? ¿Qué me dicen? ¿Aportes? ¿Nadie aporta nada aquí? Bueno. Yo veo aquí unas cosas que son inconsistentes. Por ejemplo, cuando dice que está limitada a un pequeño aspecto de la vida. Y realmente pues la espiritualidad tiene que afectar todo. Muy bien, correcto, un todo. Somos seres completos, entonces nos afecta a todo. Entonces no puede ser solamente que espiritualidad sea cuando yo esté contento con un grupo humano y el otro no, en un contexto específico. Entonces eso es un concepto equivocado en un pequeño aspecto de la vida. O sea, que si yo en una partecita soy espiritual, entonces soy espiritual en todo. Una parte por el todo, ¿no? Una parte por el todo, es un concepto allí que está diciendo, si tú eres una partecita espiritual, en todo puede ser espiritual, y se está equivocado, es en todas las áreas. Entonces, ese concepto es peligroso por eso, porque te limita la espiritualidad a una área solamente de la existencia humana, a una área, y ya. Muy bien. Entonces, mire que estamos de los divorciados. ¿Ah? ¿Quién habló ahí, hermana?
¿Alguna voz ahí que salió rara por ahí, una voz? Sí, yo. Dios les bendiga. Pues yo veo en este... ¿Cómo está? Bien, usted. Bien, sí, señor. Yo veo como cierta... como una supuesta libertad, ¿cierto? Porque dice vivir y vivir y todo como sin un conocimiento. Estamos hablando de que la espiritualidad es primeramente un conocimiento de lo que es Dios, de su palabra, de ese manual de vida que nos deja. Entonces allí expresa para mí cómo experimenta la vida en su totalidad, sin remordimiento, sin nada, o sea, como si lo que tú haces hoy no tiene consecuencia el día de mañana. Eso es lo que yo veo en esa argumento. Vivir y vivir totalmente. Gracias. Eso se llama existencialismo. Los pensadores de esta corriente filosófica, Emmanuel Sartre, Friedrich Nietzsche, Miguel Unamuno, en español. Los conceptos filosóficos hoy en día más modernos tienen que ver con existencialismo, que es vivir, vive la vida y déjala vivir. Esa es espiritualidad para ellos, déjala vivir, que sean felices. Y hay muchas canciones mundanas que hablan de eso, ¿no? Vivir y vivir la vida, por ahí uno que canta, vive la vida, vive la vida, entonces son esplendorosos, viva la vida como sea. De vivir, de existir, deja vivir a los demás. Los psicólogos hoy en día modernos hablan de viva su vida, déjala vivir, dicen los psicólogos. Yo he escuchado psicólogos, déjelo vivir, que experimente, le dicen a las mamás de los muchachos, déjelo que experimente, que pruebe, déjelo que viva la vida. Lo mandan a hacer cosas malas para que viva la vida. ¿Qué te parece? Hermana Diana, sí, tiene que ver con esa idea. Tiene que ver con esa idea. Vivir la vida como sea. De ser feliz con tu propia vida. Eso lo llaman ellos espiritualidad. Tiene que ver con una libertad, con un libertinaje que rienda suelta su existencia. Eso es espiritualidad en el mundo actualmente. No te metas con nadie, que todo el mundo sea feliz. Entonces, si tú no te metes con nadie y no afectas a nadie, eres feliz, entonces eres espiritual. Ahí está el concepto equivocado. Pastor, como el vivir sin límites, como no tener unas reglas, como hacer todo lo que quieras, pero pues nosotros sabemos que hay gente que todo lo puede hacer, pero no todo no es lícito, ¿no? Entonces es vivir sin reglas, vivir como te llegue la vida y para este concepto muestra eso, vivir de la manera loca o de la manera que creen. Y hay algo que me llama la atención que dice para que conozcas la vida antes de morir y experimentarla en su totalidad, ¿sí? Como decir, hazlo todo antes de que te vayas. Y pues... Ok, sí señor. Muy bien, correcto. Amén, pastor, hermano. Yo veo esto enfocado, sí, lo que dicen las hermanas, pero lo veo enfocado también como a la parte de lo que te hace feliz, lo que te hace sentir pleno, esa es tu espiritualidad. Por ejemplo, hoy lo vemos mucho con el tema de la libertad de género, ¿no? Sí. Como en los colegios, como que el niño se exprese como quiera y que él decida su sexo. También los que en la parte sexual hablan acerca, por ejemplo, que los pansexuales, los gays, los travestis, entonces hacia esto se refiere, es lo que los ayuda, según ellos, a llenar como un vacío y los hace sentirse plenos. Entonces en ello buscan su espiritualidad, se centran como en lo que me hace sentir pleno, así sea momentáneo, pero entonces va dirigido como hacia la libertad de lo que tiene cada individuo, como en su existencia. Y es lo que hoy en día aplican mucho a los seres humanos desde pequeños. Les quieren cambiar como ese chip, haciéndoles creer que en sus manos está la libertad de decidir su camino, para desviar como los conceptos que nosotros tenemos acerca de que el Señor tiene como el poder del dominio de encaminar a las personas que han sido escogidas para su reino. Entonces, como siempre se han querido, es como tergiversar, han querido dañar el plan del Señor, entonces es una manera
en que hoy en día se meten en la sociedad en la cabeza de los más pequeños. Desde ese punto de vista lo veo yo. Bueno, gracias, hermano, por su aporte. Dios le bendiga, hermana. Quesada, gracias. Vamos entonces avanzando. Ya este tema está desarrollado. Para que vean ustedes lo importante que es entender todos los conceptos ante la consejería y la teología. Hay que estar allí con conceptos claros, bien definidos sobre estas temáticas. Hay que estar bien conceptualizado. Hermana, otra diapositiva tenemos. Bueno, aquí está otra cosita de Jesús, una fotografía allí y tal, me perdonan. ¿Qué es espiritualidad? La espiritualidad es camino que lleva a la práctica de las diferentes formas de vida. Está subrayado. La palabra camino que lleva a la práctica de las diferentes formas de vida subrayado, para dejarse transformar y colmar por el Espíritu de Jesús, para configurar el mundo con los sentimientos de Jesús. Esto nos suena muy católico. Esto es muy católico, un concepto religioso. Camino, formas de vida, para dejarse transformar y colmar por el Espíritu de Jesús. Entonces el Espíritu está allí en minúscula, para configurar el mundo con los sentimientos de Jesús. Entonces habla de lo que Jesús tiene sentimientos o no tiene sentimientos. Configurar el mundo, ¿qué es configurar el mundo? Era como a computación, configurar un computador. Bueno, este concepto está raro, este concepto está, vamos a ver qué nos ve, este concepto está muy fuerte. Se los traje por eso, ¿no? Se los traje por eso, porque esto nos pone a pensar un poquito. Todos los disparates que se hablan de espiritualidad hoy en día, todos los disparates. Con razón este mundo está tremendo. El camino. Sí, la espiritualidad puede ser un camino. El concepto de camino no estamos en contra de eso. Debe haber un camino para la espiritualidad. Debe haber un sendero determinado, una línea. Sí, claro, eso se debe de marcar. Bueno, ahí estamos bien. Que lleva las diferentes prácticas, formas de vida. Hay que considerar cuáles formas de vida en la práctica. Diferentes formas de vida. ¿Cuáles formas de vida? La social, la familiar, la económica, la estudiantil. ¿Cuántas formas de vida? Si lo entendemos como formas de vida, evidentemente en los contextos donde usted y yo nos relacionamos, la vida laboral, la vida familiar, la vida sentimental, la vida académica, la vida en las relaciones con la iglesia, bueno, sí, formas de vida. Eso no. Ahora dice, para dejarse transformar y colmar el Espíritu de Jesús. Para dejarse transformar y colmar por el Espíritu de Jesús. Entonces, Pastor. Sí. Bueno, yo observo aquí en las diferentes formas de vida que no se refiere tanto a los roles sociales, sino a las escogencias. Es decir, como mencionaban ahorita, el camino del placer, el camino del vicio, el camino, más lo veo como por ese lado, no sé si estoy equivocado. Ok, en las formas de vida en cuanto a las conductas humanas, las conductas y comportamientos humanos. Sí, eso nos lleva a ese, puede ser por eso se tiene que definir una línea delgada, ¿no? ¿Qué significa formas de vida? Por eso está subrayado. ¿Qué formas de vida? O sea, tu forma de vida, de conducta, de relación, de comportamiento, es decir, en esas prácticas de forma de vida, correcto, hermano. O sea que se puede alcanzar la espiritualidad desde este punto de vista, desde el concepto de la vida y la escogencia de tus cosas que tengas. Entonces, en ese orden de ideas, un homosexual puede ser espiritual, el borracho puede ser espiritual. Es que el homosexual, cuando habla de Cristo, él se cree espiritual, mira, y cuando hace una labor social, él se cree muy espiritual, le cuento. Yo conozco homosexuales que hacen buena labor social y se creen pues las Coca-Cola pues en el desierto, son los únicos del mundo que hacen labor social, se creen espirituales. Señor, vale ese concepto, se creen muy espirituales, señor. Amén, así como hoy en día pues todo el mundo le dice a uno que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y hay gente que no conoce el significado de lo que está diciendo. En muchas ocasiones también como que malinterpretan o tergiversan un versículo que dice que el Señor no hace acepción de personas,
que porque eso está en la Biblia, entonces todos tienen derecho a tener las mismas oportunidades. Sí, es cierto, porque el Señor ama es al pecador, pero no ama el pecado, y eso es lo que muchas veces las personas no entienden. Y en este texto quieren incluir a todos en el camino, como si todos desde su condición, por decirlo así, desde su condición natural, pudiese seguir este camino sin buscar una transformación real espiritual. Ok, está bien. Sí, entonces el concepto cabe esta idea de espiritualidad muy sesgada, ¿no? Muy bonita, pero desglosando y examinando lo que dice el concepto. Por eso tenemos que examinar los conceptos, a dónde nos llevan los conceptos, porque son fáciles de interpretar y nos llevan a unas ideas que podemos nosotros tener problemáticas con eso, porque evidentemente formas de vida puede ser en la forma en que la persona quiera vivir o desee vivir como quiera vivir, entonces lo cree espiritual. Muy bien. Para dejarse transformar y colmar por el Espíritu de Jesús. Yo creo que aquí dejarse transformar y colmar por el Espíritu de Jesús está muy esotérico, muy raro, muy abstracto, porque ahí el elemento para transformación de vida tiene un proceso. Tiene un proceso, o sea, es muy bonito, pero no conceptualiza lo bíblicamente establecido para poder el hombre cambiar y transformar. ¿Cómo se transforma un ser humano? ¿Cómo cambia un ser humano? Hay que oír la palabra, escuchar el evangelio, arrepentirse, un acto de arrepentimiento, un acto de obediencia. Entonces, eso suena bonito, ¿no? Para transformar con el Espíritu de Jesús, eso suena lindo, pero cuando uno lo lleva al análisis, se revienta. Porque ¿cuál es el Espíritu de Jesús? No lo dice, no dice qué es. Está abstracto. Entonces, cualquier persona ya no, Jesús me tocó, tuve un sueño, Jesús me tocó, tuve una visión, Jesús me tocó. Entonces ya se cree pues espiritual porque tuvo algo contemplativo, una experiencia mística. Ay, no, señor. Eso le falta. Eduardo. Eso le falta. ¿Quién habló por allí? Hermano Eduardo, Dios le bendiga. Alexander. Sí, señor. Gusto saludarte. Sí. Gracias, igualmente. Dios les bendiga a todos. Pues, mi hermano Eduardo, estamos muy de acuerdo con esta última opinión que usted está dando. Creo que es lo que tiende el mundo pues a llevar a todas las religiones, ¿no? Que todos somos uno solo. No importa cómo usted crea, lo importante es que todos nos unamos en una misma espiritualidad. Es lo que se está promoviendo hoy en día en el mundo, ¿no? A creer como usted quiera creer, lo importante es que nos unamos, o sea, de todas las denominaciones, de todas las creencias, y de esa manera excluimos realmente la verdad que está escrita en la palabra, ¿no? Sí. Juan 7:38 lo dice, ¿no? Dice la palabra de Dios que el que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay una gran diferencia en lo que el Señor pide en su palabra, y es que creamos como dice la Escritura, no como interpretemos la Escritura. Entonces hoy en día como que el mundo tiende a un ecumenismo, ¿no? A una sola religión, y eso tiene que ver con el orden mundial. Entonces realmente esto está contrario a la espiritualidad cristiana. Sí, señor. Bueno, eso está interesante. Eso está interesante porque aquí hay unos conceptos que dejó Alexander que tiene que ver con los conceptos del texto bíblico. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice las Escrituras, ¿cierto? Sí, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cierto? De su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que realmente nos da una correcta espiritualidad. Lo que a través del conocimiento de la palabra es sembrado en mi corazón. Correcto. Esto se concluye en la recepción del Espíritu Santo en mi vida. Eso hace un estilo de vida correcto sobre mí. O sea, me lleva a vivir realmente lo que es seguir la verdad. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, se requiere de una decisión personal, de una decisión del ser humano, de entrar en un conocimiento pleno de quién es Dios, cómo es Dios. Y ahí es cuando encontramos esas fuentes de agua de vida en nuestro ser, que es el mismo Espíritu
de Dios obrando en nosotros, y esa es la correcta espiritualidad que todos debemos alcanzar y llegar a aconsejar a otros, ¿no? Frente a estas, digamos, creencias o hipótesis humanas de lo que es la espiritualidad realmente. Gracias, Alejandro. Seguimos con el tema de relación con conocimiento y relación. Fíjense, el que cree en mí, como dice la Escritura, conocimiento. De su interior correrán. Eso es de acá adentro, la acción de adentro, ¿no? De su interior correrán ríos, de adentro para afuera. El que cree, como dice la Escritura, de adentro para afuera, desarrolla la condición. Es interesante ese versículo para establecerlo. Gracias, Alexander. Para configurar el mundo con los sentimientos de Jesús. Mire, para configurar, exacto, que el mundo tiene que adaptarse a los sentimientos de Jesús de una manera tal, configurar el mundo con los sentimientos de Jesús, cuando el mundo es el que debe cambiar, cuando el mundo es el que debe ser cambiado. ¿Y qué son los sentimientos de Jesús? Es muy difuso, sentimientos de Jesús. Hablamos de la humanidad de Jesús, pero ¿qué sentimientos tuvo Jesús? ¿Cuáles son los sentimientos del Señor? Entonces ya es un tema de cristología allí profundo. Pero no nos metamos en ese tema, sino la idea es que aquí el configurar el mundo con los sentimientos de Jesús, no hay ninguna transformación en el mundo, sino solamente una configuración, una adaptación, pero no hay cambio. Juan Carlos. Mi pastor, bueno, yo lo que estoy mirando aquí es que al configurar, si es desde un punto de vista católico, ellos insisten mucho en el amor y la misericordia. Ellos son filántropos por naturaleza. Entonces ellos expresan la espiritualidad a través de el sacrificio del amor. Entonces, para ellos lo que yo interpreto aquí es que mostrar los sentimientos de Jesús como el amor, la compasión, y que eso en realidad es muestra de una genuina espiritualidad, según ellos, pero no, nadie puede amar realmente si no conoce a Dios. Si no conoce al Señor, correcto. Sí, señor, perfecto. Bien, ese punto sí está interesante. Claro, que el sistema religioso mundano es muy filantrópico, muy caritativo, y creen que eso es espiritualidad. El dar es una consecuencia. Es una consecuencia de ser espiritual. El dar, el ser filantrópico es una consecuencia de una verdadera relación con el Señor. Bien, gracias, hermanos. Hermana Elena, creo que fue la última diapositiva. Es la última, ¿cierto? Sí, señor. ¿O hay otra? Creo que es la última. Es la última, hermano Eduardo. Ya voy a presentar. Bueno, vamos concluyendo ya. Vamos concluyendo el tema. Son las 10:23, faltan 7 minutos. Conclusiones. Conclusiones. Entonces, desde el punto de vista teológico, la espiritualidad se desarrolla, se compone, se estructura a partir de la complejidad que tiene el ser humano en su parte integral como ser humano, y es una acción de un conocimiento que se tenga de Dios, de su palabra, y una relación producto de ese conocimiento que radica en una reacción del ser humano, es un cambio de vida que es arrepentimiento, que involucra entonces el área de relación con Dios en todos los aspectos de la vida. Ese es el hombre espiritual. Es el hombre espiritual. Claro. Conocimiento y relación, hermano. Sí, señor. Claro, tiene que ver. Es relación permanente. Eso es fundamental entenderlo hoy en día. Eso es entenderlo. Porque todos esos conceptos de espiritualidad que hay ahora están enredando la sociedad humana, la están enredando para alejarla más de la verdad del Evangelio, de la verdad del Evangelio. Entonces, nos suscita entonces a nosotros la necesidad como consejeros, o que usted en su acción de consejería permanente, en el área donde Dios lo ha puesto a usted, a nivel ya de eclesiástico, a nivel secular, o en su empresa, su negocio, o con sus amigos, donde quiera que esté, de desarrollar el verdadero concepto de qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Ya se los expliqué, ¿qué es el hombre? Como dice
el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que lo pienses, para que tengas de él en memoria, para que lo atiendas. ¿Qué es el hombre? Dice la pregunta del salmista. ¿Qué es esto? No entiendo, dice el salmista. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Casi es un ángel, pero no es ángel porque tiene cuerpo. Casi. O sea que un hombre, Pastor Eduardo, que no conoce a Dios ni tiene relación con Dios, no es ningún ser espiritual. No te escuché bien. ¿Qué dices, Héctor? Hermano, según lo que usted me enseña hoy, o sea, una persona que no conoce a Dios y no tiene ninguna relación con Dios, no es ningún ser espiritual. No, para nada. Amén. Héctor está fuera de serie, fuera de tono, play, como se dice, fuera. No se puede. Aunque tenga el concepto humanístico, el concepto religioso católico, el concepto oriental, aunque tenga el concepto que quiera de espiritualidad, como los yoga, como la nueva era, el esoterismo, hay muchos conceptos de espiritualidad, el filosófico también. No está en relación con Dios, no es espiritual. Entonces, por eso, la temática de esta noche era conceptualizar ese tema, o sea, delinearlo puntualmente para saber que es un ser espiritual y conocer las demás teorías de espiritualidad que hay circundando, todos los días las hay, diariamente, hermano, todos los días. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de la clase. Ya no hay más porque estoy cansado. El hermano Juan Carlos tiene un aporte, queremos escucharlo. Dame, mi pastor. Bueno. Hágale, Juan Carlos. Difiero un poquito en lo que dice el hermano Héctor en cuanto a que si la persona no tiene relación con Dios, no es espiritual. ¿Por qué? Porque definitivamente el ser humano fue creado espiritual. Lo que pasa es que él no disfruta esa espiritualidad porque está muerta. Pero cuando el Señor viene, no le crea una espiritualidad, sino resucita esa espiritualidad. Muy bien. En pocas palabras la tiene, pero está muerta. Está muerta. No se la crea al relacionarse con él, sino se la resucita. O sea, sí es espiritual. Muy bien. Sí, tiene marco bíblico, correcto. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien, hermano. Excelente. ¿Vio? ¡Héctor! Ay, Dios mío, gloria a Dios. Para eso son las clases. Yo soy muy preguntón, pastor. A mí me gusta preguntar y aprender. Conmigo se aburren porque yo pregunto demasiado. Ya te conozco, hombre. Yo sé, cada rato preguntándome cosas todos los días. Amén. Todos los días me pregunta cosas. Hermanos, gracias a Dios. ¿Alguna intervención más? La clase se nos fue rapidito. Bueno, yo les dejo en el grupo. Ahora no los voy a molestar con tareas porque eso es aburridor tarde de la noche poniendo tareas. Eso es muy aburridor. Hasta yo me enojo poniendo tareas. Poniendo tareas a esta hora, ya casi 11 de la noche, y mi hermano Eduardo poniendo tareas. Eso no tiene sentido, hombre. Ya es hora, pero del refrigerio, pastor. Sí, del refrigerio, de dormir, de descansar. Yo mando con la hermana Adriana. Yo mando con la hermana mañana o el lunes. Yo ya no la molesto el domingo porque cada uno con su actividad y tal. Ya esta mañana puedo escribirle, pero yo de mañana sábado al lunes le dejo unas preguntitas, unas actividades sencillas para que retroalimentar, ya me las mandan para poder estar en sintonía, ¿cierto? En el grupo y tal. Entonces, no los voy a molestar ahora con ninguna pregunta, solamente que mediten en lo aprendido. Sí, Ginette. Esa pregunta va para la hermana Adriana. ¿Las tareas anteriores son en base a las enseñanzas del pastor anterior? Porque ahí la verdad sí, muy perdida. Sí, hermana Jenny, usted me llamó. Bueno, ya habíamos dejado un mensajito por el grupo que las tareitas del profesor Robinson no se las van a mandar a él, sino que me las envían a mí. Yo las reviso y sacamos las calificaciones, ¿sí? Pero pues yo creo que, hermana Ginée, usted que por ejemplo que esta semanita se comunicó conmigo, estuvimos hablando, yo creo que la clase de hoy aclaró muchas dudas de pronto que ustedes tenían acerca del tema, ¿sí? Y si no, por ahí está el hermano Eduardo para que le pregunte. Pero yo creo que hoy la clase fue muy clara, muy precisa, entonces aclaró muchas dudas de las clases anteriores. Una preguntita, perdón.
Y los que ya enviamos la tarea al maestro, ¿te la volvemos a enviar a ti? Bueno, el profesor ahorita me escribió, precisamente me dijo que le estaban enviando tareas, entonces yo le pedí el favor de que me enviara esas tareas. Pues las que ya se los enviaron a él, no hay ningún problema, pero los que no le han enviado la tarea a él, entonces me la envían a mí. De esa manera quedamos. Lo que diga el hermano, lo que diga el hermano. Está bien. Ya mis trabajos serán para el lunes, para allá. No quiero molestarlos con nada. Hermano Eduardo, entonces las tareitas que dejen, esas tareitas se las envían a ti. Ok. Ya saben que esa tarea que deja el hermano Eduardo se la envían al hermano Eduardo. Del profe Robinson, pues como no pudo continuar por temas personales, entonces sí ya me lo pueden enviar a mí, que yo me encargo de esas tareas. Mis trabajos tienen que tener hoja de presentación, tienen que tener una hojita de presentación. Poner un trabajo allí sin hoja, porque a mí me gusta organizadito ese tema. El contenido puede ser a mano, que se entienda, o en computador, como quieran. Por lo tanto, que yo pueda leer las cosas, que yo pueda entender qué es lo que quieren decir ustedes. A mano está bien, letra imprenta, hoja de blog, toman una foto y me la mandan, o la escanean y me la mandan a mi WhatsApp privado. Yo las recibo y las califico. Pero sí me hacen una hojita de presentación con la materia, con el nombre de ustedes, con la fecha y tal, para yo saber que viene con hoja de presentación, ¿oye? Como debe ser, organizadito. Eso sí les pido ese favor. Pastor, una consulta. ¿La próxima sesión va a ser también virtual o va a ser por WhatsApp? ¿Ustedes qué dicen, pues? ¿Ustedes qué dicen, pues? ¿Ustedes qué dicen? 100% por este medio. Yo también opino lo mismo. Es importante. Totalmente virtual. Ustedes mandan. Creo que ganamos por mayoría. Ustedes mandan, no me quedo callado. El tema que viene, también vamos a tenerlo fuerte. El tema que viene va a ser interesante, sobre espiritualidad y teología. ¿No? Vamos a tener como hoy, así, frenteado las cosas, como debe ser. Perdone, hermano Eduardo, pero ahí habrá gente que no se podrá conectar y si no se graba la... Hermanos, perdón, hermanos, en ese momento lo estoy grabando. Parece que sí se puede grabar así por video. De todas maneras, yo estoy aquí en un experimento. De todas maneras, si no se puede grabar por video, sí queda grabado en audio. Entonces, ahorita que terminemos, se mira. Lo que sí tengo es que subir el video a YouTube y ya de YouTube mandarlo al grupo. Entonces, aquí yo estoy haciendo esa gestión de que la clase quede grabada, pensando en los estudiantes que no pueden conectarse, porque hay muchos estudiantes que están en lugares que no, la conexión a internet es difícil, entonces también hay que pensar en ellos. Pero entonces eso lo estamos gestionando, no se preocupe. Y también para ustedes, porque muchos de ustedes les gusta volver a escuchar las clases, sacar información, entonces estamos trabajando en ello. Vamos a orar al Señor. Gracias, hermana Adriana. Listo, hermana Adriana, ya. Hermano.